¡Oli! Aquí estoy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, por eso decía mi abuelita, ten con qué para que no sufras. Por si te dicen Dios. Ahora resulta que andan ofendidas las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se ofenden las Chivas Rayadas del Guadalajara porque se les están considerando como víctimas. Yo no las considero víctimas, las considero un equipo menor, incluso con su equipo titular. No perdieron contra Toluca, perdieron contra Cruz Azul, fueron destrozados contra Tigres. Por ejemplo, iban perdiendo contra Pumas y el Chivar. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es, si los Tigres al cuadro titular le metieron 4 goles, al cuadro suplente le van a clavar 8. Pero resulta que Gobea, consentidazo, según nuestro compañero Jesús Bernal, consentidazo del señor Milito, está enojado, está molesto o difiere de que se le trate como una víctima. Escuche usted lo que dice al respecto. Sí, podemos hacer historia. No nos hacemos las víctimas, esto ya estaba presupuestado desde el inicio de temporada, sabíamos que esto iba a pasar y la verdad es que la gente que se quedó está feliz porque va a haber mucha oportunidad de juego, porque es una liguilla típica, es un poco diferente y me parece que el que nos vean como víctimas, nadie es mejor que nosotros, no creo que estén mejor que nosotros, tenemos un estilo de juego claro, pero si nos quieren ver así, adelante, porque nosotros vamos a salir a comernos la liguilla. ¡Órale! Nadie es mejor que nosotros, dice Gobea. Pues démoslos por favoritos, porque mire, al América se le exige el título, es título o fracaso. A las Chivas, este tipo de temporadas se les considera de súper exitosas, porque es un equipo menor. No históricamente, si usted lo quiere ver así, ni popularmente, sino desde el 70 para acá es un equipo menor. Vean nada más el cierre de torneo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. No le ganaron a Tijuana, no le ganaron a Necaxa, a Puebla sí pudieron golearlo, perdieron 4-1 contra Tigres con los titulares. El Oso dio un pase a nadie, es el inventor del pase a nadie, y Pumas les iba ganando 2-1 y intervino el Chivar. Yo he investigado, analizado, perdón por ser tan preparado. O sea, yo no soy como estos que se dicen que saben de todo y no saben de nada. ¿Cómo les llaman? Periodistas. Ya, periodistas. Que es una profesión que algunos lo ejercerán con dignidad y en otros es una profesión de corruptos. En fin, yo soy comentarista deportivo. Vean nada más las ausencias. Yo soy un pastor. El tal Rangel. Pues sí, a ver, sí puede haber alguien peor que el tal Rangel. Wally. Ve el remate que le hacen contra Tijuana, el pavor, el miedo que tenía. Pero debían poner pañal a ese muchacho. Luis Romo, puede ser contención o central. ¿Quién se queda? Campillo. Ya a usted le he contado los errores de Campillo. El muchacho no tiene ni fundamentos. Ni fundamentos tiene el muchacho. Es malo. Malísimo. Brian Gutiérrez. Tiene sus cositas, me gusta, pero ni titular indiscutible es en el Guadalajara. El Piojo Alvarado, una de las mayores mentiras que hay, eso sí, para hacer bromas y videos, es el mejor. Ya saben lo que pienso de él, pero no lo voy a decir. Sí, que es un tipo que no es eficiente, que para dar un centro, pues nunca lo da, pase lateral, se tiene que dar la vuelta como un trailero, en fin. La Hormiga González. Primero tendríamos que quitarle un autogol, un penal que no era. En fin, pero es su centro delantero. Se va a quedar Sepúlveda, que no anda bien físicamente. Del Piojo Alvarado, ¿quién se queda? Padilla, Camberitos. No, bueno. Y Daniel Aguirre está lesionado. Pero bueno, señor Gobea, si usted ve que ustedes son los favoritos, que ustedes son los mejores, no entiendo yo es cómo perdieron el liderato en la última jornada, el título de goleo en las últimas 3 jornadas y no ganaron 3 de sus últimos 4 partidos y fueron goleados por Tigres. Pero si usted quiere verlo en su realidad chiva, rojiblanca, pues está bien. Ustedes son los favoritos. Ustedes van a ganar. Ustedes van a golear. Pero los equipos llamados grandes tienen que ganar todo. Y ustedes, lo último que ganaron fueron las copas del pueblo y el árbol de carnitas. He dicho, palabra del Señor, alabado sea yo. Aquí arrancamos.
voltearlo. Luego incendian el árbol, se quedan dormidos o piden el ponche, en fin. Hace ruidos, eso sí, hace ruidos. Sí. Hace ruidos. Don Rafael Ramos. ¿Cómo le va? ¿Qué piensa de lo que dice Gobea? Ay, nos dan por víctimas, pero somos mejores que todos. Nadie es mejor que nosotros. Un saludo para todos ahí en la mesa. Espero que lo que debas hacer de inmediato es patentar ese mugido que ya lo hiciste muy popular en el Salón de la Infamia y que ahora lo estás reiterando. Esto me recuerda una frase muy de Michoacán, dice: ¿por qué muges vaca que pa' donde vas no hay toros? Eso sería muy aplicable para ti. Pero bueno, a ver, el discurso de Gobea se maneja dentro de esos parámetros obligados. Por eso le reviví la carrera. Que no le da para razonar de otra manera, ¿no? Es decir, si de repente dice, es que somos... De repente hace la farsa de Javier Aguirre en 2010, se baja la cachucha y dice, no, pues es que sí, ya nos va a llevar la desgracia porque ustedes... Y si ahora dice que no son, pues entiende algo. La poca capacidad de discurso que abunda en el futbolista mexicano en general lo lleva a esto, a que en unas palabras diga que son favoritos y que todo mundo les va a hacer los mandados, y la otra de repente atender un desliz de victimizarse. Lo de Gobea, a final de cuentas, me parece que además es un muy buen jugador, pero lo de Gobea lo tiene que demostrar en la cancha y lo tiene que demostrar ante un equipo en el que el Guadalajara sumó la mayor cantidad de errores defensivos. La torpeza de Romo de regalar ese balón, yo no entiendo a qué lo lleva el Vasco, porque todavía cometió un error contra Tigres y todavía ha seguido cometiendo ese mismo tipo de errores de indecisión mental y de torpeza física. Pero bueno, ese es otro negocio. No le queda de otra a Gobea más que soltar este discurso. No se victimiza y también tiene el derecho, porque sí, hay que reconocer algo. Chivas es el único equipo por el que vale la pena pagar un boleto y estar en el estadio. El resultado puede ser a favor o puede no ser a favor, pero diste una lista de los clásicos y rivalidades. Y con el América, ¿cómo estuvo? Y Campillo contra el América, ¿cómo secó a los que se fueron acercando? La peor versión del América, ¿no? ¿Cómo ridiculizó a los brasileños? La peor versión del América, ¿no? Por eso. Pero es decir, tú tomas como... Tú haces un comentario sesgado. No. Permíteme. Bueno. Sí, como los que haces tú también. La credibilidad que te queda no se vaya por el albañal. Bueno, si me vas a hablar de credibilidad, tendríamos que cerrar tu podcast. Pero bueno, en fin, donde acusas a personas de delitos y no los compruebas. César Caballero. Lo bueno es que te reviví la carrera que estaba muerta. César Caballero dice: yo no tenía que hacerlo, no hay nadie mejor que nosotros. Mira, yo le creería a Gobea y el único problema que yo aquí veo, a Gobea? yo lo creería solo por una razón. Por una razón, pero aquí está el gran problema. Es que el Guadalajara sí es mejor que el Mazatlán, que el San Luis, que el Santos, que el Puebla. Todos los que no están en la liguilla. Muertos. Todos los muertos. Okay. Ahí sí coincido con Rafa. Ahí sí vale la pena pagar y ver un boleto al Guadalajara, porque contra los peores también, equipos de la liga, contra los que apenas si pueden caminar solitos, no contra eso sí el Guadalajara, bueno, ahí sí vemos la mejor versión del Guadalajara. Pero cuando vemos a los equipos que hoy están en la liguilla, pues creo que nada más superó al América y de ahí en fuera nada más. Tigres lo puso en su lugar, Toluca lo puso en su lugar, Pumas lo puso en su lugar, Cruz Azul lo puso en su lugar. Entonces, este Guadalajara... Qué bueno que tú sí vienes preparado. Este Guadalajara está estando completo, me parecería que sí tendríamos que verlo como víctimas. Por eso los cambian de las guillas. Porque ante los Big Boys de la Liga MX, este equipo simplemente no sirve, no funciona. Así. Así de fácil. Así de fácil. ¿Difieres o concuerdas? Coincido con que Tigres es favorito y yo diría además muy favorito. Yo también. Por el 4-1 en temporada regular cuando Chivas estaba completo. Ahora Chivas debilitado. 8. Claro. 8 en y luego Tigres, que viene de ganar en Nashville. Tigres completo al que no debilitaron en liguilla. Así es. Y por poner un ejemplo de los últimos 5 partidos, no solo es la goleada de 4-1 esta temporada. No. Los últimos 5 partidos entre estos dos son 2 victorias de Tigres, 3 empates, 0 victorias de Chivas. La última vez que se enfrentaron en liguilla fue en la final. Tigres le remontó a Chivas en Guadalajara hace un par de años. Entonces, por todos lados yo veo a Tigres favorito contra Chivas, aunque el empate global esté a favor del Guadalajara. A ver, Eitan, Gobea miente, engaña,
No creo que sí, no es muy claro para hablar primero, entonces creo que se hizo pelotas él solo, que es algo que le pasa mucho a los jugadores de fútbol, desafortunadamente no se dan el tiempo de prepararse o educarse para hablar mejor con los medios y creo que sí cantinfló de una manera espectacular. Ok. Entonces, ¿tú crees que cantinfleó? Que el cerebro no le conectó con la boca. No son muy buenos para los medios, sí. Ok. Pero me gusta que no se victimicen, eso sí. A ver, es una declaración mediática. Y da de qué hablar. A ver, y eso nosotros lo agradecemos. Eso le a mí me reconozco. gusta que lo haya dicho. Tiene el valor o la estupidez de dar una declaración así, se lo agradezco. El valor. Porque se pudo haber Está escudado bien. desde ahorita. Pudo haber abierto También el es paraguas bueno. ahorita y no lo hizo. No hay que caerles por decir lo que piensan. A mí me porque si no gusta. es partido difícil, rival complicado, granito de arena. Yo odio voy a poner mi granito de arena. Estoy de acuerdo. Odio esas declaraciones de cajón. Aplaudo. Es que ¿quién estas y garantiza que agradezco dicen lo nos que metemos. piensan, no? ¿Quién garantiza? Es que ¿quién garantiza que dicen lo que piensan? Es como la mayoría de los Piensa lo que entrenadores dice. van a conferencias de prensa y de repente te dan una serie de conceptos que no creen y que después le dan una revolcada totalmente al interior. No, lo que pasa es eso, o sea, de repente en la manera tan primitiva que tienen para expresarse y razonar los jugadores, queda claro que debería de haber alguien que fuera capaz de orientarlos. Mira, seguramente te van a preguntar esto. A Chivas le quitan 5 jugadores. ¿Están ustedes como víctimas propiciatorias de manera inmediata ante Tigres? ¿Qué es lo que debes de responder? Y ahí te voy. O sea, pero de repente eso no existe en México. No existe en México y los pocos que lo tienen en Europa, las grandes divas ni siquiera ni siquiera se permiten el ser sugeridos, sino que son simplemente explosivos. Pero no le puedes pedir más a Gobea, lo suyo es en la cancha. Pero Y es limitado también. que diga, no nos hacemos las víctimas, me gusta. Lo aplaudo, lo agradezco. Bueno, y él es uno de los que tiene que dar un paso adelante después de lo que dice. Claro, claro. Él en lo individual también Los titulares se pone que una sí responsabilidad. se quedan. Es de los titulares que sí se quedan, ahora tiene que respaldar lo que dijo en la Exactamente, cancha. exactamente. Ahora, yo siento que también al interior Donde de Chivas... sí exageró es en decir nadie es mejor A ver, que Jesús nosotros. Bernal, Ahí sí exageró. Porque yo le pregunté a Jesús Bernal en una discusión, le dije, ¿a poco Gobea es mejor que el Oso? Y digo, el Oso es el inventor del pase a nadie. Me dice, Gobea es el favorito de Milito. Ok, porque todo iba encaminado a decir, ¿por qué no juega de titular tantos partidos Brian Gutiérrez? Me dice, porque Gobea es inamovible. Como No, llegan yo creo que- y por las plantillas. No, ahí sí De creo que Chivas es y Tigres sí. exagerado, Yo Con creo que con que Chivas quede eliminado es suficiente para Tigres. Como sea. y más para Tigres. Por supuesto. Que no ha sido un equipo Y Tigres que al sea final- particularmente Tigres espectacular. al final fue séptimo y hace una semana estaba fuera de zona de liguilla. Solo el América clasificó peor que Tigres. No, y Tigres, Gracias que tu referencia Pero siempre línea, sea por más. línea, Conserva- Tigres es superior y es Claro, muy y superior está Tigres. completo, Y por A lo- ver, y yo lo lo tiene único que demostrar. dije, pero ¿viste cómo reaccionó Sergio Dino? Dije, oye, se me hizo muy poco el 1-0. Porque buscabas mi provocación y yo te contesté algo que no te gustó y entonces caíste. ¿ves cómo Pero no sé qué? caíste. No, porque conozco el ajedrez. O sea, ¿no te pareció muy poco 1-0 de Tigres contra Que América? Ahora, visita es mejor que el 0-0. Ahora, Eso es claro. indebatible. Que Yo nada cero- más Las dos te- cosas son ciertas. Las dos, ¿te pareció poco, no? O sea, No, ¿cómo va a ser poco ganar 1-0 de visita? Ni Miami ni América ¿Ves? pasaron de Para cero como a fue cero. el trámite Ya del te agregué a partido, Messi. se queda con- mentalidad de tiburón. Ya te mentalidad de agregué a tiburón. Messi. Ya te agregué a Messi. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de sobra. de equipo no grande. Ya te agregué a Messi. Ni Miami ni América pasaron del 0-0 en Nashville. A ver, Tigres César. ganó 1-0. Es un César, grandísimo ¿no te resultado. parece poco? A mí sí me pareció poco por el trámite del partido. qué Porque bueno. Tigres fue superior, Tigres tuvo las mejores opciones. Y no hay por qué compararse con alguien más. ¿A poco si le dan la vuelta a los Tigres vas a decir, pues no importa, al América lo sacaron No, antes? no voy a decir eso mientras echen a las Chivas. Este equipo estaba ahí y tenía que haber, me parece que incluso ayer, resuelto la eliminatoria, por lo menos con un gol más. Sí. Ya con 2 de visita ya no se para el tenis, ya no se Ahora, levanta Nashville aquí. Con la historia reciente de los últimos 20 años del fútbol mexicano, que no hay doblete, Tigres tiene que elegir un torneo. No lo creo. ¡Oh! No, no, no. Vocal. Esta es una oportunidad de oro para lograr el doblete, porque mira, pasas la semifinal y ya de ahí por la Toluca, final te Toluca, preocupas hasta después de la liguilla. Toluca Es ya una fue oportunidad muy de oro. claro. Dijo, prioridad con CACAF. Mira la América. Quería con CACAF. Y ni modo. Y se quedó con las Pero fue manos por los dos. vacías por 10º año consecutivo. Pero fue por los dos. Fue por los dos. Sí. Ya perdió uno y es octavo en el otro. Aunque Bueno, te rías el año, y te des el año vueltas. pasado Tigres no jugó con Champions. Sí. ¿Y Liga?
Y no ganó nada tampoco. Por eso. Pero por lo mismo digo que a hay ver, que Rafa priorizar Ramos. este año. Mira. ¿Cómo le dices tú a los de Tigres y Rayados? Porque esto me parece... No tengo nada contra Tigres y Rayados. Liliputenses. De Tigres, pero esto me parece mentalidad de equipo no grande. No. Son los liliputenses, pero hay que entender algo en ese escenario también. Recordemos que Tigres tiene el ADN todavía del Tuca, es decir, el 4-1 sobre Chivas fue un accidente. Tigres no es un equipo que golee, Tigres conserva el ADN del Tuca Ferretti, que si pasan de media cancha dan la vuelta olímpica, y lo más a lo que aspiran es a golear ostentosamente 1-0. Entonces es lo mismo a lo que juega Guido Pizarro. Qué valiente me saliste hoy que no está el Tuca, Rafa, Editar una epopeya como la del 4-1 sobre Chivas no va a ocurrir. Tenía O sea, individualidades. eso bórratelo. Claro. O sea, sí jugaba atrás, pero pues te goleaba después. O sea, no es que no goleara, tenía su sistema. Sí, a mí César me deja impactado lo que dice Sergio. A mí también, porque ¿sabes qué? 20 años seguidos sin doblete en el fútbol mexicano de ningún equipo. 2007 Pachuca. Pero, Sergio, años. pero si hay una buena Prioriza. oportunidad para hacerlo, es esta. Exactamente. Si hay una chance para hacerlo, es esta. Porque tus rivales de la liga no están completos. Están disminuidos. Y si sigues vivo, o sea, Tigres está Yo a veo a 270 minutos de la CONCACAF, Sí. que son 3 partidos. Sí. Y ya tiene Y del un otro pie en la lado- final. Ajá. Y del otro lado, los rivales están disminuidos. Y además arreglaron todo. Pero sí. La final de Conca Champions es un partido. Exacto. Y es hasta después de la liguilla. Tienes razón. 30 de mayo. Y parece que puede ser el volcán porque ganan ellos. 30 de mayo. Además, Ayer, estas ellos. semifinales ni siquiera la empalmas con la liguilla porque te dieron la oportunidad de que los juegos de ida y vuelta sean entre una semana y una semana. Entonces, es una oportunidad de oro para los Tigres. Yo no veo otra oportunidad como esta para que este equipo pueda conseguir el doblete y entonces si Mira. hablemos de que ya son grandes y bla, 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 lo de siempre. Yo creo que... Yo creo que es esta, ¿eh? Es ¿Cómo esta les para dolería Tigres. el doblete? Ya entendí. No, a con mí no tu me bla, dolería, bla, ¿eh? bla, A mí no me bla, dolería, bla. te lo juro. ¿Cómo te dolería? Pero es una oportunidad de oro. No se les vuelve a presentar. No se les vuelve a presentar. Conca los dos americanistas de acá. A mí me da igual. Yo No. Pero oye, Sergio, si es Ni una, me va a tocar dinero si del es una premio, ¿yo postura qué? de un equipo no grande, el decir Pero- no voy por los dos. Pero es que Exacto, cuando podemos lo tienes todo a favor. Podemos hablar de que Tigres es ganador y se quiere comportar como grande los últimos 15 años. Está bien. Pero en la plática, ¿quiénes No, son pero los es que grandes? es como la crítica a lo que dijo Gobea, ¿no? Es decir, se critica a Gobea por lo que dijo y también entonces al entrenador, al jugador que razona y que sabe que hay una incompetencia en el fútbol mexicano por muchos escenarios para marcar un doblete de CONCACAF y Liga. Entonces resulta que si renuncia uno, como lo ha hecho el Turco, deja de ser equipo grande. Si Tigres renuncia públicamente a uno, deja de ser equipo grande. O sea, es un doble discurso. A Gobea porque se victimiza y a Tigres porque no se atreve a manifestarse, pero queda claro que no puede. Pero ir es por que no los fue dos. doble. De Sergio fue un discurso claro. Claro. Sí. Tigres Perdedor. tiene que elegir. No es perdedor, es realista. Ahora entiendo por qué no ganaron Mundial de Clubes y 20 Copa Libertadores. años. Esto no lo dirías con el Tuca ahí. Lo diría, sí. 1-0 le he al dicho Bayern que Marcelo Múnich. Michel el año lo eliminó y sabe que lo amo. Llegaron yo te voy hasta a la decir, final. Hoy es miércoles, Esas ¿no? palabras. Sí, pero jueves para el Tuca. Sí. O sea, Tuca pidió irse a Monterrey. ya. Esa ya. mentalidad es de tener miedo a ser grande. Así lo veo yo. No, mira la Tienen América miedo con a ser toda un su equipo grandeza. grande. Mira la América con toda su grandeza. Y te voy a decir dónde Le han radica hecho el miedo. ridículo internacional. Eso, sí, perfecto. Por no priorizar. Y va a suceder muchas veces Por más, eso. porque así es el fútbol. Prioricen. Pero entonces, si tú no tuvieras miedo a ser un equipo grande, vas y No, dices, no es miedo. estos dos torneos, No es miedo. nadie me los quita. No es porque miedo. está todo a mi favor. Sí, claro ¿qué, que sí. Sergio? No Hay es miedo miedo, a ser es- grande. Tienes miedo a ser Empecé grande ahí. diciéndote, 20 años de historia reciente te dicen que no hay Históricamente, doblete. Pero no ha habido en Tigres. 20 años esta circunstancia. Históricamente, Está bien, Tigres, pero aún con estas Y tú tienes circunstancias- Tigres uno se de los cae en boletos. finales Solo hay dos que lo pueden internacionales. conseguir, ¿no? Sí, que- ¿Toluca o Tigres? Sí. Tú tienes uno de esos dos boletos, tienes Entiendo que todo ir eso. por todo, Entiendo porque no todo se eso. va a repetir quizá nunca esta circunstancia de la Exactamente. liga. Lo tienes Entiendo todo a favor. eso, pero por ir por todo eso, los que dicen que van por todo no ganan nada. Vamos con una de las noticias más importantes del fútbol mexicano en los últimos años, porque Javier Aguirre ya puso sobre la mesa su primera lista rumbo al Mundial 2026 y no es cualquier convocatoria, es el primer gran filtro, el primer golpe de autoridad, el primer mensaje claro de lo que quiere el Vasco para una selección mexicana que tendrá la enorme responsabilidad de jugar un Mundial en casa y lo que estamos viendo aquí no es una lista más.
es el inicio real del proyecto mundialista. Una convocatoria que mezcla juventud, experiencia, decisiones polémicas y apuestas fuertes que ya están generando debate en todo el país, porque esta lista está conformada principalmente por jugadores de la Liga MX que iniciarán concentración el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, sacrificando incluso la liguilla para enfocarse totalmente en el Tri, lo que deja claro que Aguirre no quiere distracciones, quiere compromiso total, quiere construir un grupo desde ya. Y dentro de los nombres que empiezan a destacar, encontramos perfiles muy interesantes que nos hablan del tipo de selección que busca, comenzando por la portería, donde nombres como Raúl Rangel y Carlos Acevedo aparecen como opciones reales para competir por un lugar. Dos arqueros que representan el presente del fútbol mexicano con reflejos, liderazgo y experiencia en momentos importantes, pero también con la sombra de Guillermo Ochoa, un histórico que sigue vigente y que incluso ha sido considerado en el proceso reciente, lo que abre un debate importante entre experiencia y renovación. Y pasando a la defensa, Aguirre empieza a perfilar una línea con jugadores como Jesús Gallardo, Israel Reyes y otros elementos que han mostrado regularidad en Liga MX, futbolistas que aportan salida, recorrido y versatilidad, algo clave en el fútbol moderno, donde los laterales ya no solo defienden, sino que son piezas fundamentales en ataque, mientras que en la zona de mediocampo es donde comienza uno de los debates más fuertes, porque aquí vemos una mezcla de talento joven y jugadores consolidados, con nombres como Luis Romo, un mediocampista que ha demostrado capacidad para recuperar, distribuir y llegar al área, siendo un elemento de equilibrio. Pero también aparecen apuestas como Gilberto Mora, una de las grandes joyas del fútbol mexicano con apenas 17 años, un talento que representa el futuro, pero que Aguirre quiere empezar a pulir desde ya, demostrando que no le tiembla la mano para apostar por juventud en un proyecto tan importante. Y es precisamente aquí donde se siente más fuerte la ausencia de Charly Rodríguez, porque mientras algunos jugadores entran, otros quedan fuera. Y su baja no solo es una sorpresa, es una declaración clara de que el técnico está buscando perfiles distintos, más dinámicos, más intensos o simplemente más alineados a su idea de juego, lo que abre la puerta a futbolistas como Álvaro Fidalgo, quien incluso ha sido considerado dentro del proceso, mostrando que Aguirre no solo mira la Liga MX, sino también a jugadores con experiencia internacional que puedan aportar algo diferente al equipo. Y si hablamos del ataque, encontramos nombres que también generan conversación, como Guillermo Martínez, el famoso Memote, quien ha sido una de las grandes sorpresas al ganarse un lugar en esta convocatoria, demostrando que el rendimiento en Liga MX sí pesa, que el momento actual importa y que el técnico está dispuesto a premiar a quienes están respondiendo en la cancha, incluso por encima de nombres más mediáticos, lo que pone en riesgo a otros delanteros como Germán Berterame, quien no ha tenido el rendimiento esperado recientemente y podría quedar fuera del Mundial si no logra levantar su nivel en el momento clave. Y esto es importante entenderlo, porque esta lista no es definitiva, es apenas el inicio, es una base de trabajo que se irá ajustando conforme avancen los partidos de preparación, conforme se integren los jugadores que militan en Europa y conforme Aguirre termine de definir su grupo final de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo. Pero lo que sí queda claro es que ya hay una estructura, ya hay una idea, ya hay un mensaje, y ese mensaje es que nadie tiene lugar asegurado, que el rendimiento manda y que el técnico está dispuesto a tomar decisiones fuertes, incluso si eso significa dejar fuera a jugadores importantes, porque esta lista también confirma que el proceso será exigente, que habrá competencia interna y que cada convocatoria será una batalla por un lugar. Además, hay que entender el contexto en el que llega esta decisión, porque México no solo está armando un equipo, está preparando una selección para un mundial en casa, con toda la presión mediática, con toda la exigencia de la afición y con la obligación de hacer historia. Y eso cambia completamente el panorama, porque no se trata solo de participar, se trata de competir, de avanzar, de romper esa barrera que tantas veces ha frenado al Tri en instancias decisivas. Y para lograrlo, Aguirre está apostando por una mezcla interesante, por un grupo que tenga juventud pero también experiencia, que tenga talento pero también disciplina táctica, que tenga hambre pero también capacidad para manejar la presión. Y ahí es donde cada uno de los convocados tendrá que demostrar por qué merece estar en el Mundial. Porque esta primera lista es solo el comienzo de un camino que será largo, exigente y lleno de decisiones difíciles, donde algunos se consolidarán, otros quedarán en el camino y solo los mejores llegarán a la lista final. Además,
Este proceso también estará marcado por los partidos de preparación que tendrá la selección mexicana en las próximas semanas, enfrentando rivales como Ghana, Australia y Serbia, encuentros que servirán para medir el nivel del equipo, para probar variantes tácticas y para que el cuerpo técnico termine de evaluar a los jugadores antes de tomar la decisión final. Y mientras tanto, la afición seguirá analizando cada nombre, cada ausencia, cada convocatoria, porque si algo tiene el fútbol mexicano es que todos tienen una opinión, todos tienen su once ideal y todos están pendientes de lo que haga la selección, especialmente en un momento tan importante como este, donde el sueño mundialista está a la vuelta de la esquina. Y en medio de todo esto, Aguirre ya dejó claro que no le importa el ruido externo, que va a tomar decisiones basadas en su idea de juego, en su análisis y en lo que considera mejor para el equipo, lo que puede ser una fortaleza si logra construir un grupo sólido, pero también un riesgo si las decisiones no se traducen en resultados dentro de la cancha, porque al final todo esto se va a juzgar en el Mundial, en los partidos, en los resultados, y será ahí donde sabremos si esta primera lista fue el inicio de un proceso exitoso o el comienzo de una historia llena de polémica, dudas y cuestionamientos, pero por ahora lo único claro es que el proyecto ya arrancó, que el camino ya comenzó y que cada convocatoria será un capítulo más en la historia de una selección mexicana que sueña con hacer algo grande en 2026. ¿Y tú? ¿Cómo ves esta primera lista del Vasco Aguirre? ¿Te convencen los nombres o crees que faltan jugadores importantes? Porque el debate apenas comienza y esto se va a poner todavía más intenso conforme nos acerquemos al Mundial.